Bueno, hola, soy Sergio Lavarrieta y hoy día vamos a ver el tema de análisis factorial o análisis de factores comunes, que es un primo hermano del análisis de componentes principales y que vamos a presentar a continuación. El análisis de factores comunes, tal como el análisis de componentes principales, busca de alguna manera obtener estos factores subyacentes que están en los datos, en una matriz de correlaciones de datos, ¿cierto? Y nosotros queremos de alguna manera sintetizarlo, es decir, reducirlo a un menor número de dimensiones. Por ejemplo, si tenemos 10, queremos a lo mejor reducirlo a 3, 4 dimensiones. Lo mismo si tenemos más o menos variables. Entonces, siempre que vamos a tratar de disminuir de una mayor cantidad de variables a un menor número de dimensiones o factores. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder simplificar de alguna manera el análisis en vez de comparar, por ejemplo, las personas en base a 10 comportamientos distintos. Me puedo focalizar solamente en 3, 4 dimensiones que capturan esos 3 o 4, esos 10 comportamientos distintos. Si es que yo estoy haciendo un mapa de posicionamiento, en vez de hacer un mapa de posicionamiento con 10 variables, supongamos que estamos haciendo un mapa de posicionamiento de marca, en vez de hacerla con 10 variables, si yo logro de alguna manera capturar gran parte de la información que está en esas 10 variables, supongamos en 2 dimensiones, voy a poder hacer un mapa de posicionamiento con esas 2 dimensiones y no voy a tener que hacer múltiples mapas con 7 variables. Imagínense la cantidad de combinaciones que existen. Entonces, para muchos objetivos es importante reducir, ojalá, la información, sintetizarla, ¿cierto? A menos dimensiones, de modo de poder analizarla y poder explicarla de manera mejor. Y eso sin perder mucha información, siempre tratando de capturar un gran porcentaje de la información, 70-80% de la información. Recuerde que la información está capturada, de alguna manera está incluida dentro de las matrices de correlación. Mientras más varianza, ¿cierto?, exista en una variable, más información es la que tiene. Y nosotros vamos a tratar de sintetizarla. Otra característica importante de los factores y de los componentes principales es que las dimensiones extraídas en general, en componentes principales y en factores comunes, en los métodos de extracción más usados, una de las gracias es que las dimensiones que son extraídas, ¿cierto?, son ortogonales, es decir, que son independientes, perpendiculares si es que lo vieran en un plano geométrico o en un volumen, ¿cierto?, en un plano de 3 dimensiones, serían ortogonales, es decir, completamente independientes. ¿Y eso cuál es la ventaja? Que si uno después va a utilizar esa información para otros análisis, como esos factores esas variables son independientes, no tengo los problemas de multicorrelación o multicolinealidad, por ejemplo, en el caso del análisis de regresión. Bueno, veamos la diferencia que hay entre el análisis de factores comunes y el análisis de componentes principales. Déjenme achicar mi cámara y así me ven bien. Entonces, es muy similar, como aparece en la diapositiva, es muy similar. La única diferencia principal es que la matriz de correlación que yo voy a analizar va a ser una matriz de correlación levemente alterada, voy a decir, transformada en relación a la matriz de correlación común, ¿ya? El principio del mismo es tratar de abstraer o sacar estos factores que están de alguna manera subyacentes, que están detrás de los datos. Por ejemplo, en ese caso, si tenemos marcas de pasta que tienen, no sé, de pasta de dientes, que tenemos 7 variables, ¿cierto? Uno podría asumir que esas 7 variables son reflejo de 2 o 3 factores subyacentes que tienen que ser incluidos o encontrados, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Que es lo que está marcado ahí en rojo, en color más resaltado. Es que en el caso del análisis de correlación, nosotros tenemos lo que vamos a tratar de representar o de reproducir es la matriz de correlación original. Eso significa que tiene las correlaciones que salen de un análisis de correlaciones de las variables involucradas y que en la diagonal tienen unos. Recuerden que la diagonal representa de alguna manera la varianza estandarizada, ¿cierto? Entonces, en el caso del análisis de componentes principales vamos a tratar de reproducir la matriz de correlación entera y por lo tanto nos van a preocupar toda la varianza incluida en la diagonal. Todo esto es 1. Recuerden que si tenemos una matriz de correlación de 7 variables, vamos a tener 7 por 1, o la sumatoria de cada uno de los elementos de la diagonal o traza, va a ser el total de varianza a explicar. En el caso del análisis de factores comunes,
como su nombre lo dice, estamos tratando de ver, tratando de identificar factores que tengan varianza en común. En el análisis de componentes principales no nos preocupa si la varianza que tiene cada una de las variables es común al resto de las variables analizadas o es varianza propia. En el análisis de factores comunes nos vamos a tratar de solamente reproducir o capturar la varianza que es común. ¿Cómo puede considerarse algo que es común versus que no es común? Imagínense que yo tengo esas 7 variables que están ahí indicadas para la pasta de dientes y supongamos que la variable 7, yo hago una regresión de esa variable 7 como variable independiente contra las otras 6 variables que están en el análisis. Si yo hago un análisis de regresión yo puedo medir cuál es la varianza común a través del R cuadrado que tendría ese análisis ese modelo de regresión. Entonces, si yo tengo ese modelo tiene un R cuadrado alto, vamos a decir 90% o más, ¿cierto? 0.9 o más, ¿cierto? Vamos a decir que gran parte de la varianza de la variable 7 es explicada por las otras variables, la 1 a la 6, ¿cierto? Y uno podría hacer lo mismo con todas las otras variables de manera independiente, es decir, la variable 1 contra la variable 2 a la 7, la variable y así sucesivamente. Ahora, si es que la variable 7, la que partimos analizando, supongamos que tuviera un R cuadrado de ese modelo de regresión alto, 90% más, quiere decir que hay mucha varianza común. Supongamos que tuviera un 70%, o sea que el R cuadrado fuera un 70%, significa que un 70% de la varianza de esa variable, 7, es explicada por las otras 6 variables. Y el 30% que resta no está explicada por las demás variables en ese modelo. De alguna manera uno podría decir que es una varianza única, es una varianza que tiene esa variable que no depende o que no está correlacionada con las otras variables analizadas. El análisis de factores comunes o factorial común va a estar preocupado de reproducir o de tratar de reproducir solamente o capturar solamente esa varianza común y no la varianza general o total. Recuerden que cada variable, como hemos estandarizado, ¿cierto? La varianza total a explicar es 1, pero como en este caso estamos preocupados de explicar una varianza común con las otras variables, siempre va a ser menor que 1. O sea, podría darse un caso que fuera exactamente 1, pero es una situación muy extraña que toda la varianza de una variable estuviera representada por las otras variables en el análisis. Normalmente va a ser menor que 1. Entonces, la matriz de correlación que nosotros vamos a tratar de reproducir va a ser una que vamos a poner R asterisco, no va a ser la R común, ¿cierto? Y que va a ser igual a la matriz de correlaciones normal, pero la única diferencia es que en el medio, en la diagonal, ¿cierto? No vamos a tener los unos que tradicionalmente aparecen en una matriz de correlación, sino que vamos a tener estas varianzas comunes o también denominadas comunalidades, que son estas números menores que 1 normalmente, que van desde 0 a 1, pero van a ser menores que 1, y que representan la varianza común con el resto. El resto del proceso va a ser muy similar. Esa es la gran diferencia. Es más, si es que uno examina los outputs de un análisis de factores comunes comparado con lo del análisis de componentes principales, es prácticamente idéntico. La única diferencia va a ser que van a haber un par de diferencias que yo se las voy a mostrar cuando veamos a continuación lo del SPSS. Entonces, fíjense. Disculpen el sonido de afuera, está en una construcción, pero bueno, fíjense en el output de este es el mismo ejemplo que habíamos visto con componentes principales, pero en este caso los vamos a hacer con análisis de factores comunes. Si ustedes comparan los resultados, ¿cierto? Los outputs, van a ver que en esa primera matriz que aparece ahí, que es la matriz de comunalidades, en el análisis de componentes principales, en donde dice inicial, va a aparecer un número que es 1, ¿cierto? Van a aparecer puros unos. Porque lo que nosotros vamos a tratar, estamos representando en el análisis de componentes principales de la matriz de correlación R común y silvestre, ¿cierto? Que es sin ninguna alteración, sin ninguna modificación. Entonces las comunalidades iniciales van a ser 1. En el caso del análisis de factores comunes o factorial, ¿cierto? Las comunalidades iniciales no son 1, porque la varianza común que tiene cada variable con el resto no es 1. Porque nosotros recuerden que en este caso estamos interesados en reproducir la varianza común. En el caso de componentes principales estamos preocupados de reproducir la varianza total. Y la varianza total de cada variable es 1. Entonces esa es una primera gran diferencia,
¿cierto? Entonces van a ver que en donde dice inicial van a haber valores menores que 1. Y si ustedes se fijan abajito, ¿cierto? En esa misma tabla, aparece un método de extracción que no es componentes principales. Normalmente ahí diría principal components o componentes principales. En este caso se está utilizando uno de los distintos métodos de estimación o de extracción, que es cuadrado de mínimo cuadrado, ¿cierto? Sin ponderación. Hay otros, se puede utilizar también maximum likelihood, máximo verosimilitud, o también se puede hacer con generalized least squares. Hay distintas opciones con las cuales se puede hacer. Bueno, esa es una gran diferencia. Si ustedes se fijan más abajo, la tabla es similar, tiene de alguna manera la misma composición, en este caso, y el software hace la misma, en este caso el SPSS, y varios de los software utilizan el mismo default. Recuerden que el default para extracción, si es que uno no lo define, cuántos factores extraer, en este caso son todos factores que tengan un eigenvalue, un valor propio mayor que 1, que en este caso, igual que en el otro caso, son 3, y por lo tanto se extraen 3, y esta es la solución que de acuerdo a lo que nosotros vimos era una solución bastante razonable. ¿Por qué? Porque representaba un 80% de la varianza acumulada, los tres primeros, ¿cierto? El primero captura un 35%, el segundo captura un 26%, y por lo tanto ahí llega a un 61%, y los tres primeros capturan un 80%, que es un número bastante razonable. Entonces, si seguimos, tenemos la matriz de factores. Fíjense que ahora, en vez de decir matriz de componentes, en este caso no todos los outputs son iguales. Este es el output de SPSS, cambia y pone matriz de factores. A veces no es tan obvio como esto, pero en este caso es bastante obvio. Nuevamente abajo aparece el método de extracción, y ahí aparece y la interpretación es lo mismo. Recuerden que la matriz de componentes o matriz de factores va a ser una matriz que tiene el número de variables, todas las variables, en este caso eran 7, ¿cierto? Y los factores extraídos de acuerdo a lo que en este caso se estableció el default. Ahora, recuerden que uno podría cambiar esto, y siempre es recomendable hacer un análisis con uno o más o menos el default. Es decir, si el default eran 3, en este caso, si es que el default es que hay 3 factores que tienen un eigenvalue mayor que 1, lo que yo normalmente hago como práctica tradicional, ¿cierto? O metódica, ¿cierto? Sistemática, es siempre chequear la solución con un factor adicional o un factor menos. ¿Ah? Independientemente de si el número el porcentaje de varianza acumulada explicada es bueno o no. Igual eso lo voy a considerar, pero yo lo hago como para chequear si es que puede haber una manera mejor de solucionar, porque a veces siempre uno quiere reducir, ¿cierto? Pero también tiene que chequear de que la interpretabilidad, o sea, que los factores que uno extraiga sean interpretables de una manera conceptual. Entonces, en este caso tenemos las 7 variables, tenemos los 3 factores, y similar a lo que nos pasaba un poco con el análisis de componentes principales que vimos. Por ejemplo, en el factor 1 nos aparece cargando fuertemente hogar, nos aparece cargando fuertemente revistas, también casero, y se nos cuela publicidad que no era muy relacionado con las otras variables, y lo mismo nos pasa en los factores 2 y 3, y de hecho hay algunos factores, por ejemplo, que cargan fuertemente sobre varias. Entonces eso tampoco es tan deseable, ¿cierto? Como por ejemplo el factor cupones que carga sobre el factor 2 y el factor 3, que no es tan deseable, o el último que aparece publicidad, ¿cierto? Que carga fuertemente sobre el factor 1 de manera negativa, y llega casi 0.5 en el factor 3. Entonces eso nos indica que probablemente es necesario rotar. Y de hecho, en este caso, después de haber hecho ese análisis, ¿cierto?, le pedimos al programa que nos hiciera una rotación, y utilizamos la rotación Varimax, que es la que más recomendada para tratar de facilitar la interpretación de los factores. Hay otras formas de rotación, no solamente esta, que cada una tiene sus
digamos, ventaja. Nuestro foco no va a ser tanto entrar en eso, pero Varimax es como la primera opción. En algunos casos Varimax no nos resuelve, si no nos resuelve la interpretabilidad de los factores, entonces uno podría ir a otras formas de rotación, incluso a pasarse a lo que se llaman rotaciones oblicuas. Rotaciones oblicuas son en que los factores que son extraídos no son ortogonales. Es lo menos, eso ya es como el último recurso. Normalmente uno va a tratar de partir por acá. En muchas ocasiones esto ya soluciona el problema y por lo tanto uno puede llegar ahí. Entonces, en este caso, recuerden que la rotación lo que hace, en el fondo, desde el punto de vista estadístico y algebraico, perdón, matemático y algebraico, en el fondo es encontrar una matriz, en este caso una matriz de transformación de 3×3, a través de la cual yo multiplico la matriz original, la solución original, se multiplica por esa y se transforma en una nueva matriz, en este caso de 7×3, de 7 variables por los 3 factores que eran los que se habían extraído. Entonces, yo multiplico la matriz que está acá arriba a la izquierda, que dice factor matrix, la multiplico por la matriz de transformación de factores, voy a llegar a la matriz de factores rotados. ¿Ya? Esto es solamente un procedimiento algebraico, no tiene más cosa que esa, y el algoritmo, digamos, la manera de rotación utiliza esa propiedad para lograr encontrar esa matriz de transformación. Y como vimos, en este caso las soluciones tienden a ser bastante similares. Encontramos que el factor 1 cargaba fuertemente hogar o revista, ¿cierto? Y casero, que le pusimos hogareño, si no me equivoco, y el factor 2 cargaba fuertemente precios y cupones, y le dijimos, alguna gente le llamó esto como tacañería, o otra gente le llamó como ser racional o busca precios, ¿cierto? Y el factor 3 que incluía el tema de que no le gustaban mucho los anuncios y prefería no ver era un poco averso a la publicidad. Uno lo podría llamar como justamente como aversidad a la publicidad o a las promociones, podría ser el factor 3. Entonces, fíjense que es bastante similar el análisis. Lo único que sí hay que reconocer es que nosotros, como decíamos, estamos reproduciendo la matriz original. Ahora, como ustedes se fijan, aquí en la matriz, donde dice comunalidades, en las comunalidades iniciales, la mayoría de las variables tienen comunalidades que vamos a denominar relativamente altas, o sea, un 50%, salvo esta que es más bien baja, que no anuncio, ¿cierto? Las demás tienden a ser más o menos altas, 50% o más, lo que significa que tienen un porcentaje alto de relación con las otras, y por lo tanto, en principio, uno podría pensar de que no debería haber tanta dificultad y tampoco habría tanta diferencia en el análisis de componentes principales y el análisis factorial. ¿Ya? Bien. Entonces ahí está, bueno, lo que habíamos dicho recientemente, ¿cierto? Para la interpretación elegimos aquellas cargas factoriales. Recuerden que estas son correlaciones que van, por lo tanto son correlaciones, son valores que van desde -1 a 1 y que nos sirven para interpretar, ¿cierto? Los factores. Recuerden que hay que ponerle un nombre, o sea, no basta con dejarlo así como 1, 2, 3, uno tiene que ponerle un nombre que de alguna manera capture o identifique, ¿cierto?, esta dimensión que está relacionada con esas tres variables. Y si uno está contento con esta solución, uno puede entonces después pedirle al software, en este caso el SPSS, o al software que esté utilizando, que estos factores sean calculados para cada una de las observaciones que uno tiene. En este caso teníamos, recuerden, 25 personas que fueron las que contestaron en esta encuesta, cada una de estas variables que veíamos recién, estas 7 variables, y le pedimos entonces al software que calculara el valor factorial para cada uno de los 3 factores que identificamos para cada una de las 25 personas, ¿cierto? Entonces este de alguna manera es un puntaje para el factor 1 que denominamos como hogareño, para la persona 1 que es 1.1 o algo así, y así sucesivamente para cada uno de los factores. Recuerden que esos valores, los factor scores, para que tengan una idea de cómo interpretarlo, tienen una media 0. O sea, por lo tanto, y en general los máximos andan alrededor del 1 y los mínimos andan alrededor del -1.
lo pueden superar. No es que sea ese el máximo necesariamente, pero para que tengan una idea, un valor 1 es un valor positivo alto, un valor menos 1 es un valor positivo, negativo alto, ¿ya? Y valores cercanos al 0 es un valor que es intermedio en esa variable. No es que, o sea, que básicamente está en la mitad, ¿cierto? Ya. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Yo les voy a dejar estos ejemplos también disponibles, digamos, las bases de datos para que ustedes lo puedan hacer. En este caso, un ejemplo distinto que es de marcas de cerveza. Entonces, en este caso tenemos, ahí está la fuente, si alguien quisiera ir a buscarla. De repente hay algunos autores o profesores que tienen estas fuentes disponibles en internet, nosotros la usamos de ahí, para que vean que esto es una cosa que se utiliza en muchas universidades. Entonces, supongamos que un investigador está interesado en saber qué influencia o qué determina o influye, ¿cierto?, la decisión de compra de cerveza, y se le pide a 200 consumidores que evalúen en una escala de 0 a 100 cuán importantes son para ellos cada una de las siguientes variables. Entonces, el primero es el costo, el de un six-pack, de estas cajitas, ¿cierto?, que tienen como estos 6 tarros de cerveza individuales, el tamaño de la botella o de la cerveza o del recipiente, el porcentaje, el alto porcentaje de alcohol en la cerveza, la reputación de la cerveza o de la marca, el color de la cerveza, el aroma de la cerveza y también el sabor de ella. Todos estos son los datos que están en esta base de datos que es factbeer.sap. Entonces, bueno, hacemos el análisis y lo que hay que hacer es básicamente abrir el SPSS, importar. Hay una parte donde dice data, donde uno importa y lo importa directamente el Excel. Una vez que está importado eso, ¿cierto?, uno tiene que seleccionar la opción análisis y ver la opción de reducción de datos, ¿cierto?, reducción de dimensiones, y elegir factor análisis, ¿no? Para que estemos haciendo factor análisis, ¿cierto? A veces depende de la versión del software que uno esté utilizando, el default es principal components. Entonces, si el default es principal components, uno tiene que ir al método de extracción y seleccionar uno que no sea principal components, sino que elegir, por ejemplo, generalize least squares o mínimos cuadrados o máxima verosimilitud. Normalmente yo elijo alguno de esos dos y ya estamos haciendo factor scores, análisis factorial. Después el programa, normalmente estos programas te cargan todas las variables y te las cargan aquí a la izquierda, en un diálogo a la izquierda, y uno las selecciona y dice cuáles son las que quiere analizar, y obviamente tiene que analizar las que son relevantes, no va a analizar todas. Es decir, si yo tengo una encuesta 50 variables, no es que analice las 50 variables, voy a analizar las que yo creo que son de alguna manera están vinculadas y que pueden resultar. Para eso entonces utilizo las selecciono y las muevo aquí al medio, les pongo un clic para que se pasen al otro lado para que yo las pueda analizar. Si yo además quiero hacer quiero hacer un test, dependiendo de si me lo da como default o no, yo puedo pedirle que, por ejemplo, en el área descriptiva o estadísticas descriptivas, pedirle que me calcule el test de KMO, pedirle que me calcule el test de esfericidad. O sea, ahí tienen que chequear bien cuáles son las opciones que hay dependiendo del software. Yo después van a hacer una ayudantía donde pueden verlo esto en más detalle con una versión actual, pero en general esas son las opciones y aquí hay una guía para hacer eso. Entonces hacemos eso. Aquí está la extracción, lo que yo les decía. En este caso, bueno, si marcan principal component va a ser componentes principales. En este ejemplo vamos a partir por componentes principales y después vamos a ir a utilizar otra forma de extracción. Y aquí están marcadas, por ejemplo, aquí marcamos scriptplot, que es este gráfico que de alguna manera coloca los eigenvalues o los valores propios de cada factor y los grafica de modo de poder hacer este test donde se pone asintótica la curva, donde se produce un quiebre para la selección, que es otro de los métodos para seleccionar la cantidad de factores. Y acá inmediatamente lo hicimos
porque es más fácil, ¿cierto? Pedimos la opción de rotación con Varimax y que me muestre la opción de la solución rotada. A veces uno lo puede, no necesariamente lo tiene que hacer al principio, como ustedes quieran. Pueden tirar primero la versión normal y después pedir la rotación, o pueden inmediatamente pedir la solución rotada. Bueno, y aquí están algunas, esta otra opción que por el momento no la voy a explicar tan fuertemente. Ya. O sea, aquí está el análisis. Fíjense que el test de KMO nos dice que es sobre 0.5, como habíamos dicho, sobre 0.6 en realidad, ¿cierto? Por lo tanto, esto es positivo, indica que de alguna manera está en conjunto, ¿cierto? Que la matriz no es la identidad y que además la cantidad, que es este de acá, ¿cierto? Y que además los valores afuera de la diagonal en la matriz de correlación son valores suficientemente altos que sugieren que hay relación entre las variables, y por lo tanto a través de esos dos test podemos decir que esta matriz que está acá abajo de matriz de correlación es una matriz que es proclive de ser analizado usando análisis componente o análisis de factores. Siempre pueden echarle una mirada. Aquí hay algunas variables que tienen baja correlación entre ellas. Por ejemplo, fíjense, esta color aparece con valores más o menos bajos, pero aquí ya empieza a ser un poquito más alto con reputación, y bastante más alto con aroma, y bastante más alto con sabor. Siempre hay que chequear si es que hay alguna variable que no tenga relación con ninguna. Si es que hay una variable que tiene puros valores bajos, entonces eso es un indicador de que esa variable probablemente ahí hay un problemilla. Seguramente los resultados de acá arriba no habrían sido tan buenos, y además lo notaríamos acá en las comunalidades, en la extracción, ¿cierto? Veríamos que alguna tuviera un valor muy, muy bajo. Como acá estamos haciendo componentes principales, recuerden, acá abajo dice principal, análisis de componentes principales, en donde dice comunalidades iniciales van a aparecer puros valores con 1. ¿Ya? Si fuera análisis de factores comunes, acá no diría, abajo no diría alguna otra forma de extracción, otro método de extracción, y las comunalidades iniciales, recuerden, serían menores que 1 porque estamos preocupados de la varianza común, no de la varianza total. En este caso el default, se utilizó el default, o sea, valores propios mayores a 1, y por eso el computador seleccionó el factor 1 o 2, el componente 1 y 2. Entre el componente 1 y 2, en este caso están capturando un 84%, el primero captura 47%, el segundo 37%. Recuerden que estos porcentajes se calculan dividiendo el eigenvalue, el valor propio de cada factor, dividido por la sumatoria de los eigenvalues. La sumatoria de los eigenvalues debería ser igual a la sumatoria de las comunalidades iniciales, o en este caso de los 1. O sea, si nosotros tenemos 7 variables, la sumatoria de las diagonales debería ser 1 más 1 más 1 más 1 por 7 veces, por lo tanto debería ser 7. Por lo tanto, en este caso, el porcentaje de varianza que explica el factor 1 es, en este caso, 3.3 dividido por 7, es decir, casi un 50%, un 47%. Bueno, esto nos indica que la solución es bastante razonable. Bueno, aquí aparece el script plot, en lo que yo les mencionaba, que este gráfico que de alguna manera identifica el valor de cada uno de los eigenvalues, que lo acabamos de ver, y para cada uno de los distintos componentes o factores. Como nosotros, recuerden siempre esto, si nosotros estamos analizando 7 variables, van a haber 7 componentes. Si estamos analizando 15 variables, van a haber 15 componentes. Por lo tanto, el gráfico va a ser hasta el número 15. Y acá se ve clarísimo, fíjense que a dónde se produce el quiebre. El quiebre se produce en el factor 2. O sea, la recta, esta curva de alguna manera se pone más asintótica pasado el factor 2. O sea, a partir del 3 ya se empieza a poner casi plana o más ligada a uno de los ejes. Y el quiebre mayor se produce, el salto mayor se produce entre el 2 y el 3. Y además en este caso se nos da que el 1 y 2, los factores 1 y 2, representan, fíjense, como decíamos anteriormente, un 85% de la varianza. Es decir, súper bueno, con solamente 2 factores, 2 dimensiones, ¿es cierto? Estamos de alguna manera capturando un 85% de la varianza en los datos.
Podemos utilizar otros métodos para chequear, que lo mencionamos el otro día, como por ejemplo la consistencia, y esto nosotros podríamos dividir la muestra en dos grandes grupos y correr el análisis en cada uno de estos dos grupos y chequear si es que en los dos grupos da dos factores y si la interpretación es similar. Entonces, esa es una, y la otra es lo que yo les decía, que es expandir el análisis, hacer análisis en este caso serían con 1 o con 3. O sea, si el default nos da 2, podríamos hacer un análisis con 1 y uno con 3 para ver si mejora o no. Sabemos a priori acá, ¿cierto? Si vamos acá, que si hacemos un análisis con 1 vamos a perder un porcentaje importante de la varianza, un 37% de la varianza explicada. Entonces, salvo que haya una gran mejoría, digamos, salvo que el componente 2 no aporte mucho y que sea muy difícil de entender, o sea, muy parecido al primero, no sería muy recomendable pasar a 1. En este caso, nosotros tenemos que el factor 3, o el componente 3 tiene la eigenvalue es 0.57, entonces también hay una indicación que es bastante lejos que 1, entonces también hay una indicación que quizás no habría mucha razón de hacer eso. Si el tercer factor, por ejemplo, fuera un 0.9, un 0.8, a veces uno, por una cuestión de explicación, de interpretabilidad, a veces uno puede retener ese tercer factor, y como esto es relativamente sencillo, le pido solamente al computador que me tire de nuevo el análisis, pero en este caso con 3 factores, y puedo hacer la comparación. Pero bueno, aquí hemos seguido con 2 porque nos parece que cumple con la mayoría de los criterios, y nos parece bien, entonces pasamos además a interpretarlo. Entonces podemos ver la matriz original. Fíjense, la matriz original de componentes, como salieron dos componentes en este caso, 2 factores, 2 componentes, la matriz de componentes va a ser de 7 por 2. En los otros casos era 7 por 3 porque habían salido 3 componentes. Entonces, una de las cosas que uno tiene que mirar es si son interpretables o no. Si ustedes se fijan, el componente 1, ¿cuál es el problema que ustedes ven así a simple vista? Que todas las variables cargan fuertemente o positivamente, color, aroma, taste, cost, alcohol y size, o sea, casi todas cargan fuertemente de manera positiva con el componente 1, y la otra carga fuertemente pero de manera negativa. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Ya ese factor es difícil de interpretar, y en el otro también tenemos una cosa similar. Entonces, y esto lo podemos ver a través de ese gráfico que se llama component plot, que de alguna manera chequea que haya o sea, indica que hay una que no está tan bueno, digamos, que el ideal sería que esta nube de puntos que estuviera acá estuviera más pegado a uno de los ejes, lo mismo la otra en alguno de los ejes. Actualmente, como está, fíjense que estos puntos tienen alto en los dos ejes, y eso no es tan bueno. Entonces, cuando uno rota, imagínense que esos dos ejes que están ahí, como que los girara, ¿cierto? Los girara hacia la derecha, de modo que pasara por el medio de ahí y por el medio de acá. Al girarlo, ¿cierto? Esos ejes van a quedar más centrados, y cada componente va a estar cargando fuertemente sobre... algunas variables van a estar cargando solamente sobre un componente y la otra sobre el otro componente, y no sobre las dos. Y eso es lo que uno busca a través de la rotación, ¿ya? Ahora, en este caso lo puedo mostrar más simplemente porque tengo 2 dimensiones. En el de 3, el que vimos anteriormente, es más difícil de verlo visualmente. En este es más fácil porque es solamente una rotación en 2 dimensiones, ¿ya? Y eso es lo que uno hace con la rotación. Fíjense que pedimos la rotación, ¿cierto? En la solución rotada, en este caso con Varimax, que es la más recomendable. Entonces, fíjense, veamos la matriz de componentes rotados. Van a ver ahí que, a diferencia del caso anterior, ¿cierto? Solamente algunas cargan fuertemente sobre el componente 1. Taste, aroma, color, estos cargan fuertemente sobre el componente 1, y reputación de manera negativa. Y en el caso del componente 2, cargan fuertemente. Los 3 primeros cargan más bien, o sea, no cargan, y los que cargan fuertemente son los size, alcohol y cost, y reputation también carga negativamente. Entonces, en general esta es una solución bastante mejor. Sí nos queda un problema porque la de reputación parece no estar cargando negativamente sobre los dos.
¿Qué podría indicar eso? Que esa es una variable distinta que a lo mejor uno podría eventualmente considerar aparte. O sea, uno podría hacer un análisis, una solución, podría ser sacarla de ahí, sacar reputación y tenerla aparte y considerar las otras dos. No digo que lo hagan, pero es algo a ver, ¿ya? Ahora, otra cosa importante, bueno, eso es lo que aparece ahí, como que podría eliminarse. Otra cosa importante que ustedes pueden ver es que si ustedes calculan la suma de las cargas factoriales al cuadrado, o sea, cargas factoriales para cada componente o para cada factor, o sea, este valor al cuadrado más este valor al cuadrado, etcétera, la sumatoria de esos valores al cuadrado, la suman, les va a dar el lambda 1 o de alguna manera el eigenvalue o el lambda, ¿cierto? El valor propio del componente 1. Y lo mismo para el 2. Esto para que lo menciono, para que vean que esos números nuevamente salen de la solución algebraica de componentes principales, es decir, son extraídos a través de ese procedimiento, ¿ya? Por otro lado, la suma de las cargas factoriales al cuadrado para cada variable, es decir, cuando uno la suma a lo largo de la variable, eso representa la comunalidad de la extracción, ¿cierto? La comunalidad extraída de la variable, es decir, este valor que aparece aquí, ¿cierto? Entonces, esos valores sí tienen una importancia porque están referidos a los otros valores que aparecen en las tablas. Y ahora, fíjense que la rotación, que de alguna manera estamos graficando estos valores que aparecen en esta tablita de ahí, ¿cierto? Fíjense cómo voy a ir para atrás. Entonces es como si nosotros hubiéramos girado los ejes, ¿cierto? O hubiéramos pescado las variables y lo hubiéramos girado y lo hubiéramos puesto como sobre los ejes, lo hubiéramos girado hacia la izquierda, ¿cierto? Y ahí eso hace que en el fondo estas variables carguen más sobre el componente 2 y estas otras variables que están acá carguen más sobre el componente 1 y esta que hay un poco en el medio que es reputación, ¿ya? Entonces ese otro recurso que en el caso de SPSS, algunos otros paquetes también lo hacen, uno puede solicitarlo si es que uno quiere además mirarlo gráficamente los resultados, pero yo generalmente no lo hago mucho, yo voy más bien directamente a las matrices que es lo que normalmente entregan casi todos los programas. Esto no todos los programas entregan eso. Bueno, y aquí tenemos la matriz de componentes rotada y como yo les decía ya podíamos de alguna manera interpretarlo y el factor 1, el componente 1 que tiene que ver más bien con las características del producto, ¿cierto? El taste, el sabor, el aroma, el color, y los otros tienen un poco más que ver con voy a decir características fuera del producto que tienen que ver con el tamaño del envase, con el grado de alcohol, bueno, eso es un poco distinto, y el costo. Bueno, cuando nosotros hacemos ese análisis, ustedes pongan el nombre que quiera, pero normalmente cuando lo hacemos en clase y le ponemos le tratamos de poner un nombre, una de las cosas que sale, uno de los nombres que sale es como de conveniencia, o el otro es como rendidor, o sea, con el fondo que más tamaño, alto alcohol y bajo costo, también es otra de las características. Perdón, otra de los nombres que se le pone a ese componente 2, ¿ya? Bueno, para seguir con el ejemplo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el análisis de factores, o análisis de factores comunes, análisis factorial. Recuerden que en este caso nosotros estamos analizando, tratando de reproducir la matriz de correlación R asterisco, o la matriz de correlación que tiene en el medio, no tiene las comunalidades 1, sino las correlaciones 1, sino que tiene estas comunalidades iniciales que son como si fuera el R cuadrado de esas variables, la varianza común que tiene cada variable con el resto. Es decir, por ejemplo, costo con el resto tiene una varianza común de 73%, tamaño 91% y así sucesivamente. Reputación, que es fíjense que reputación era la que teníamos problemas, es la que tiene menos varianza común con el resto. Entonces, eso podría ser un indicador también de decir, bueno, a lo mejor, claro, está relacionado con algunas de estas variables, pero también está relacionado con otras cosas que no están capturadas acá. Y a lo mejor eso podría justificar quizá sacarla del análisis y tenerla como una variable separada, ¿ya? Fíjense que en este caso la suma de las comunalidades iniciales es 5,6, ¿cierto? Es decir, un 80% de la varianza es común. Si uno divide, recuerden que la varianza total era la suma de la diagonal, que
que en este caso eran 7 variables con unos, eran 7, y en este caso la varianza común, si es que uno suma de estas varianzas comunes de cada una de las variables, va a dar 5,6 aproximadamente. Si lo dividimos por 7 nos da que un 80% de la varianza es común y que un 20% de la varianza es única, ¿cierto? En el caso, este es el inicial. Esto que está acá es lo que nosotros extraemos, el modelo es lo que resulta en la varianza común explicada, ¿cierto? Que en algunos casos es igual o parecida, en otros casos incluso anda muy cercana, en este caso el de reputación anda un poquito más lejos, ¿ya? Vamos a la siguiente, esperen un segundo. Bueno, nuevamente se sacaron el 2, desafortunadamente no lo seguí para abajo, pero bueno, se extrajeron 2, igual que en el caso anterior. Los dos primeros factores capturan, en este caso, un poquito menos de la varianza común. Recuerda que aquí estamos explicando la varianza común, no la varianza total, pero igual es un 80%, o sea, igual es bastante alto. Me salté la parte del análisis inicial sin rotación, sino que llegué directamente a la solución rotada, y fíjense que la solución es bastante similar a la que veíamos anteriormente. Estos tres elementos, taste, aroma y color, ¿cierto?, cargan fuertemente sobre el factor 1, que veíamos el producto, características del producto de cerveza, ¿cierto? Y estos otros que tienen que ver con más como el rendimiento o la conveniencia, no sé, de la marca, porque estos son los que cargan fuertemente. Estos otros valores que son chiquititos, porque son ese e elevado a menos 2, es decir, son valores 0,00, o sea, son bastante bajos, ¿ya? Bueno, y si uno quisiera además calcular los valores factoriales para cada una de las observaciones, uno puede hacerlo básicamente a través de lo que son Bueno, y si uno con esta solución está conforme, entonces lo que uno puede hacer es pedirle al programa que grabe estos valores factoriales, es decir, el valor para cada uno de estos factores, el 1 y el 2 en este caso, los que nosotros extraímos, para cada una de las observaciones que nosotros tenemos en la base de datos. Y eso es simple, básicamente uno va a las opciones que uno tiene que de alguna manera llenar cuando uno está haciendo la extracción. Entonces va a la opción de calificaciones factoriales o factor scores en inglés, y va a aparecer este diálogo que aparece aquí a la izquierda, y tienen que marcar ahí donde dice Save as Variables o grabar como variables, ¿cierto? Y tienen que utilizar alguno de estos métodos. Normalmente está marcado el de regresión, que es el que yo utilizo, ¿cierto? Y además, si quieren, pueden pedir, marcan esta que está abajo, y que de alguna manera les despliegue la matriz de coeficientes de los factoriales. Eso es básicamente los ponderadores que va a utilizar, que es la matriz que ustedes ven a la derecha, son los ponderadores que el programa va a utilizar para multiplicar las respuestas de cada uno de esas variables para una persona, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo hubiera respondido 30, para costos, size hubiera respondido 20 y así sucesivamente. Entonces, para saber cuál es mi valor del factor 1 con que yo respondí, el valor me lo va a calcular multiplicando esos coeficientes que aparecen ahí, 0.026 por el 30, menos 0.066 por el 20 y así sucesivamente por mis distintas respuestas, y me va a dar un valor para ese factor. Y eso es lo que va a grabar al final de la base de datos, creando en este caso una columna de factor 1 y una columna de factor 2 con los cálculos, con el valor específico para cada una de las personas que respondieron. Y así termina básicamente el análisis factorial. Esos últimos valores, los valores factoriales o coeficientes factoriales, ¿cierto? Esos valores que son los factor scores, que son el valor de cada uno de los factores para cada persona o para cada observación, yo después los puedo utilizar como otra variable. Entonces, en vez de analizar a las personas con las 7 variables que habíamos visto anteriormente, que eran la importancia en este caso de los distintos atributos para comprar cerveza, yo podría de alguna manera fijarme en que si a las personas les importa más el tema de las características organolépticas, o sea, del producto, el aroma, el sabor, eso, o les importan más, por ejemplo, las características voy a decir, de como rendimiento, de como
conveniencia, de que yo pueda consumir mucho alcohol o pueda consumir muy barato o que el tamaño de la botella sea muy grande. Entonces puedo dividir a las personas a las que le importa más como el sabor y a los que le importa más casi como llenarse o consumir mucha cerveza. Y así me evito tener que después hacer los análisis por cada una de estas variables, sino que lo hago por estas dos dimensiones que de alguna manera caracterizan o despliegan bastante el porcentaje de la información, capturan gran parte de la información de los consumidores de cerveza en esta muestra. Bueno, espero que les haya servido, revisen esto, les vamos a dejar también la base de datos, de modo que ustedes puedan hacer el mismo análisis y reproducir estos análisis, tanto el de componentes principales como el de análisis factorial, ustedes mismos. Bueno, que estén muy bien. Sergio Labarreta por acá.